Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. La calidad del agua es un elemento que los científicos están ocupados y preocupados. En San Luis Potosí tenemos diferentes calidades de agua, tanto en la zona huasteca, altiplano, media o centro. ¿En dónde vives tú y cómo es la calidad del agua? Bueno, pues de eso te vamos a informar el día de hoy, porque vamos a platicar con dos investigadoras que precisamente han tenido en los últimos años este tema como parte de su investigación. Nos acompañarán la doctora Briseida López y la doctora Janet Morán, quien, bueno, pues ella se desempeña en el IPICIT y la doctora Briseida acá en el Colegio de San Luis. Así que acompáñenos para conocer un poco más acerca de la calidad del agua en San Luis Potosí. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene el agua que consumes? En San Luis Potosí, el agua subterránea es una fuente vital, pero actualmente enfrenta serios problemas debido a la sobreexplotación, la contaminación y el crecimiento urbano. Investigaciones recientes muestran que actividades como la agricultura, la industria y la expansión de la ciudad han afectado tanto la cantidad como la calidad del agua disponible. En el Valle de San Luis Potosí, sustancias como metales pesados y residuos industriales están contaminando los acuíferos. Estudiar la calidad del agua no solo nos ayuda a conocer el problema, sino también a proteger este recurso esencial para la vida. Cuidar el agua es proteger nuestro futuro. Si te interesa saber más sobre los temas del agua, te invitamos a conocer los proyectos del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Estamos grabando este programa en marzo de 2025 y la verdad es que en los últimos años pareciera que hemos tomado un poquito más de conciencia y de la importancia del agua. Nos agobian las sequías, las olas de calor, en fin, una serie de fenómenos que ya usted y yo en la casa o en la calle o en la escuela o en todos lados empiezan a afectarnos de una manera cada vez mayor. Estos fenómenos no son nuevos, pero parece que a los ciudadanos comunes esto nos está afectando cada vez más. Bueno, pues hoy hemos invitado a dos investigadoras que se dedican precisamente a temas de agua, particularmente el tema de la calidad del agua. Y ellas nos van a explicar cuál es la importancia, en qué consiste, en fin. Así que queremos agradecer que nos estén acompañando. La doctora Briseida López, ustedes la conocen, es de casa, es investigadora del programa Agua y Sociedad aquí en el Colegio de San Luis. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Lidia, un gusto como siempre acudir a tu invitación. Salud. Muchas gracias. Y también nos está acompañando la doctora Janet Morán Ramírez. Ella es investigadora de un centro público de investigación hermano de nosotros, acá del sistema de centros de investigación del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, mejor conocido como IPICIT. ¿Cómo estás, Janet? Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Sabemos que son muy ocupadas, siempre andan con un montón de chamba dentro de sus labores propias de investigación. Así que bueno, hoy vamos a platicar de agua. Empecemos con el tema. A ver, la calidad del agua. Hay muchos factores que influyen, pero empecemos por el ABC, porque pues yo no le entiendo a eso, ¿verdad? Ustedes son las expertas. En la primaria nos decían el ciclo hidrológico, ¿no? Que si la nubecita y que... A ver, explícanos el ciclo hidrológico, así muy sencillito. Sí, pues sí, Lidia, como dices, hoy en día la situación en la que estamos de la calidad del... o que tiene que ver con la calidad del agua por el tema que vamos a platicar hoy, ha sido influenciado mucho por la actividad humana. Entonces, justo ahorita que íbamos a empezar el programa decíamos que pues aquel ciclo hidrológico que nos enseñaron en la escuela o que estudiamos en la escuela, en la primaria y en la secundaria, si no mal recuerdo, ya no es ese ciclo que nos enseñan de dibujito, ¿no? De que el sol calienta el agua, forma las nubes, precipita en forma de nieve o lluvia o granizo, cae a la tierra nuevamente, escurre o se absorbe la tierra
y vuelve otra vez ese ciclo. Desafortunadamente ese ciclo ya no está así. Así ¿no? de sencillo, de natural, digamos. Y aún así tenía su grado de complejidad, digamos, porque esto que ahorita describimos de manera muy rápida, cada uno de estas fases del ciclo tiene su propia complejidad e interactúa con bueno, otro, así nos lo explicaban en la primaria y así lo entendíamos y con eso nos quedábamos. Pero hoy nos decías que hay otros factores que influyen en la calidad del agua que ya no son tan natural porque ya interviene la mano del hombre. Así es, por eso ahora nosotros que trabajamos estos temas hemos ido adoptando un enfoque que se conoce como ciclo hidrosocial del agua, es decir, donde el ser humano ha intervenido este ciclo como otros tantos del planeta o de los ecosistemas, por ejemplo, donde entonces ese ciclo natural ya no es tan así o tan natural, ¿no? Porque, por ejemplo, recordemos simplemente, o de lo que hemos escuchado también, ahorita decías de las sequías, ya no llueve como antes, o los periodos de temperaturas muy altas, las precipitaciones también ahora son más abundantes, intensas, todo eso ha sido cambios asociados a la actividad del hombre. Deforestamos, en el caso de la agricultura se deforesta mucho bosque o mucha selva para meter ganadería o agricultura, o las grandes urbes que quitan, digamos, vegetación natural para impermeabilizar con los asfaltos, con las techumbres, es decir, todos esos, ese paso natural que hacía del agua hoy en día se encuentra con barreras que hemos puesto el ser humano. Los ríos se represan, ¿no? Por ejemplo, ya no escurren por donde de manera natural pasaban. Exactamente. Y, por ejemplo, estos espacios que han sido deforestados, el agua que llueve ya no puede escurrir de manera natural, absorberlo por las plantas o el suelo y seguir su ciclo, ¿no? Esta agua ahora se evapora más rápido porque ya no hay una vegetación que absorba, sino se queda en la superficie de la tierra, se evapora muchísimo más rápido por esas altas temperaturas que se han producido en las últimas décadas, y entonces por eso es que ahora las lluvias son más torrenciales y en otro lado incluso ni llueve, ¿no? Hemos desplazado, digamos, todas esas masas de humedad, de vapor a otros espacios donde se concentran de manera muy importante y se generan esos eventos torrenciales o lluvias atípicas que ahora le llamamos. Hace poquito hablábamos también con otros colegas de este tipo de procesos y decíamos, incluso estamos perdiendo el tema de la estacionalidad, o sea, antes la gente decía cierto día, incluso con día casi empezaban las lluvias, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en provincias es muy común la gente que es católica o asociada al catolicismo, desde el 3, 4, 5 de mayo ya empiezan con las lluvias, ¿no? Se asocia incluso a San Isidro Labrador el 15 de mayo porque ya empieza a haber. Entonces era tan periódico el asunto, hoy ya no, hoy te puede llover en invierno o estar nevando, en la mañana oía las noticias, en Chihuahua está nevando, mientras que en otros lugares hasta hay incendios forestales por las altas temperaturas que están empezando y todavía no comienza la temporada más alta de calor. Entonces, la deforestación, la emisión de gases de efecto invernadero por la combustión de gases fósiles, digamos, una exacerbada uso de los recursos naturales ha hecho que este ciclo hidrológico que se conocía, digamos, de manera natural, pues hace muchos cientos de años que ya han sido intervenidos por la actividad humana y hoy en día ya no podemos seguir tratando o estudiando al ciclo hidrológico solamente como este proceso de libro de escuela, ¿no? Y es que todos estos elementos que nos ha comentado la doctora Briseida tienen que ver con cómo vive el hombre actualmente, ¿no? Con este ritmo de vida, con este consumo, con esta necesidad de invadir o de no respetar las zonas, por ejemplo, que antes eran de recarga del acuífero, el cerro o estos otros terrenos que rodeaban la mancha urbana sin una planeación para crecer, a lo mejor para el oriente, no, para el poniente, y caros los terrenos, y no importa si destruimos el cerro y allá van, y casas carísimas y fraccionamientos lujosos, o un club de golf donde a lo mejor no debería haber un club de golf porque no se ha medido el impacto del agua, no sé, toda esta serie de cosas que el ser humano, que la vida en sociedad ha ido sumándole sumándole, ¿no? Al ciclo del agua, finalmente. ¿Por qué dirían que es importante que hablemos hoy con nuestro público, con la gente que nos está viendo, de la calidad del agua? ¿Por qué importa la calidad del agua? Comenzamos con quien ustedes me digan. Janet, tú primero, cuéntanos. ¿Por qué es importante estudiar o platicar con la gente de la calidad del agua? Es que es muy importante la calidad de agua para nuestra propia salud.
Y aquí hay que distinguir esta parte. La calidad del agua puede estar dada para diferentes usos, ya sea agrícola, ya sea industrial, o el que yo considero de los más importantes, para el consumo humano, ¿sí? Ahorita la doctora les explicaba cómo ha estado funcionando este ciclo hidrológico, que ahora es el ciclo hidrosocial, y cómo se ha ido interviniendo en esta parte. También hay que recordar que la calidad del agua va a iniciar de forma, podríamos decirlo, natural, con una interacción con las rocas, con el suelo, ¿sí? De ahí vienen todos esos minerales, esas sales que debe de tener nuestra agua para nuestro propio consumo, ¿sí? Para que nos sea benéfico, para que nos pueda nutrir, porque recordemos que el agua es un alimento también, aunque muchas veces no lo visualizamos así, pero es un alimento, nos nutre, ¿sí? Y esa calidad se la van dando las rocas en las que se infiltraba esa agua de forma natural, el recorrido que iba haciendo dentro del acuífero, todo eso se iba enriqueciendo con esos minerales que al final nos ayudaban a nosotros. Ahora, como les comentaba Brice, todo esto ha sido ya, lo hemos manipulado a tal grado que, por ejemplo, si hay esas infiltraciones, pero si están en una zona donde hay agricultura, vamos a tener todos esos fertilizantes filtrándose en nuestras aguas. Y contaminándola. Y entonces cuando ahora nosotros checamos esa agua, pues hay datos que pueden que no estén dentro de la calidad y entonces tienen que pasar por un proceso de potabilización para que puedan ser consumidas por toda la población, ¿no? Ya sea para los diferentes usos que tenemos. Y no nada más es eso. Por ejemplo, podemos ver toda la basura que muchas veces arrojamos en las aceras, en las calles. Y en la banqueta, nos vale gorro y ahí lo aventamos, ¿no? Exacto. Muchas veces no dimensionamos que todo eso al final va a regresar a nosotros y la forma más inmediata es en nuestra agua. Y que eso está contaminando precisamente el agua. Porque todo lo vamos a estar llevando a ese espacio, a infiltrarse y a que tenga todos esos componentes, ¿sí? Entonces, sí es muy importante conocer la calidad de lo que estamos consumiendo. Nuestras invitadas de hoy tienen una serie de estudios, son expertas, ambas tienen doctorado, se han dedicado en estos últimos años de su vida a investigar precisamente la calidad del agua, van a campo y sacan sus muestras, así pues como todas unas científicas. La verdad es que sí tienen un trabajo muy importante en ese sentido y vamos a seguir platicando con la doctora Briseida López, investigadora del programa Agua y Sociedad, y con la doctora Janet Morán Ramírez, investigadora del IPICID, ambas con este tema de la calidad del agua. Y nosotros los invitamos para que, bueno, pues continúen con nosotros en el siguiente bloque. Bien, estamos de regreso y estamos platicando sobre calidad del agua. Hay algunos elementos, algunas cosas pues que le caen al agua y que ya nos tienen que ayudar los científicos para decir, a ver, esta agua tiene tal o cual sustancia que sí se puede tomar, no se puede tomar. Ya nos decían en el bloque anterior nuestras invitadas que hay diferentes usos para el agua, a lo mejor solo para sembrar productos del campo, para procesos industriales o para el consumo humano. En fin, que estos elementos para conocer la calidad del agua se le conocen como parámetros para identificar la calidad del agua. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son esos parámetros? Sí. En términos más sencillos, que entendamos nosotros porque no somos científicos. Sí, bueno, ya lo comentaba Janet, cuando hablamos de calidad del agua hay que ser bien específicos porque puede haber distintas calidades del agua según su uso, ya lo mencionabas, no es lo mismo tener agua para riego agrícola que para la industria, incluso la industria alimenticia, por ejemplo, o la industria manufacturera, requerirán diferentes características de agua y definitivamente el agua para consumo humano tiene que tener ciertas condiciones para que no nos haga daño, no nos perjudique, ¿no?
hay enfermedades que se transmiten a través de agua contaminada, como el cólera, por ejemplo. A lo mejor nos puede sonar más familiar, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros conocer esas distintas calidades según su uso, necesitamos conocer también ciertas características físicas, se le conocen como la temperatura, por ejemplo, ¿no? Saber si esa temperatura del agua es apta para el consumo humano. Y lo mismo ocurre para los otros usos, entonces es muy importante. Pero en el caso del agua para consumo humano, algo de lo que comentaba Janet es que las características físicas y químicas, es decir, la composición de esos minerales que decía Janet, que absorben del subsuelo en su paso por el subsuelo, va a depender mucho también qué tanto tenga de uno o de otro mineral por el tipo de roca que atraviesa, ¿no? Entonces, es lo que hacemos en particular Janet, ¿no? Que es la especialista en el laboratorio, la que hace ahí sus mediciones y demás, pero ella es lo que hace identificar. Nosotros el proceso previo es desde identificar todos los procesos, estos procesos de cambio, de transformación en la superficie, saber si cerquita hay por ejemplo, una actividad agrícola, ganadera o industrial, o hay zonas urbanas que nos permite identificar el origen de otro tipo de sustancias que podríamos identificar en la calidad. Evaluamos si esos cambios en el uso de suelo, es decir, si antes era bosque y hoy es una zona agrícola, cómo va a impactar en la calidad del agua. Luego ya vamos a tomar las muestras y Janet es la que hace todo este proceso. Pero eso es lo que nos va, es como cuando vamos al doctor y nos dicen, ¿qué tipo de sangre eres, no? Si tienes qué tipo de sangre eres tú, tus hijos o tu familia, porque así es como podemos diferenciar el uso que podría tener esa agua, ¿no? Entonces, por ahí se tiene que empezar. Exactamente, es conocer el tipo de agua que estamos trabajando. Cuéntanos, Janet, ¿en qué es tu doctorado para que la gente sepa? Mi doctorado es en hidrogeoquímica. ¿Cómo? Hidrogeoquímica. Hidrogeoquímica, ok, no sabía que existía ese doctorado. ¿Dónde lo estudiaste? Aquí en el IPICIT. En el IPICIT, ok. Tú también estudiaste en el IPICIT del doctorado, ¿verdad? Sí, pero lo mío es la hidrogeología, por eso te decía yo que es un proceso previo a lo que ella... por eso se combinan también. Exactamente. Exacto. Tú vas a lo hidrogeológico, a las piedras, a la tierra, etcétera. Te digo, en superficie, ¿qué está ocurriendo para que se altere ese ciclo hidrológico? Si es agua superficial a través de los ríos, si ha sido represado, si ha sido desviado el cauce, o en el subsuelo los acuíferos si han sido impactados por alguna actividad humana, o qué pasa. Entonces, eso es lo que evalúo yo, es la parte hidrogeológica, porque tengo que ver, no soy geóloga, pero tengo que conocer estos procesos y después pasa ya... Y además como científica social tienes que revisar... Exacto. ¿A qué se dedicaban antes? ¿En qué comunidad? Digamos, la actividad humana, cómo está impactando Exacto. en ese ciclo del agua, ¿no? Y ya tú químicamente, digamos, tienes que revisar, pues, ¿qué onda con eso? Identificar, ¿sí? Llegamos y lo que vamos a ir sacando, a ver si como les dijo la doctora, es sacar como la radiografía total de lo que tiene el agua, ¿sí? Entonces tomamos nuestras muestras, ahí mismo tomamos algunos parámetros que son muy indicativos para saber cómo está nuestra agua. ¿Cómo cuáles? La temperatura, el pH, es qué tan ácido o qué tan básica puede estar esa agua, es decir, cuántas sal puede tener o si está ausente de esa sal. Por ejemplo, te podría decir que un agua de lluvia tiene entre un 5 y un 6 de pH, es un poquito más ácida, ¿sí? Y un agua subterránea que esté en condiciones normales, naturales, pues tendría que tener como de 7 a 8,5, ¿sí? Y un agua de mar, pues ya es 8,5 o 9, ¿sí? Ya está muy elevado y, por ejemplo, en cuestión a calidad, esa agua de mar, pues no la podríamos tomar, ¿no? O sea, si la tomamos nos deshidratamos, nos da diarrea, etc. Igual un agua de lluvia, tiene muy poquitas sales que si nosotros las tomamos tampoco nos va a estar nutriendo. No nos hidrata lo suficiente. Exacto, y entonces no tendríamos la cantidad adecuada de sales para poder sobrevivir o que haga el funcionamiento adecuado todas nuestras células de nuestro cuerpo, ¿sí? Y el rango que manejamos es entre 6,5, 7,5, 8 incluso en algunas aguas para que sea
viable. De para pH, de pH, por ejemplo. Ajá. ¿Qué otro elemento tienen? Ustedes han analizado, ellas tienen varios libros, entre otros, que ya vamos a platicar. Este libro de Índice de Pobreza de Agua, que es una investigación que realizaron en el estado de San Luis Potosí, en todas las regiones, centro, huasteca, altiplano, zona media. ¿Qué tipo de parámetros fueron encontrando? ¿Es distinta el agua de la Huasteca al agua de Matehuala, por ejemplo, en el corazón del altiplano, o de Río Verde? ¿Qué fueron encontrando, Brice? Este índice evalúa justamente tanto la calidad como la cantidad de agua, pero apoyándonos de otros factores socioeconómicos, digamos. Porque tener acceso al agua no es solamente tener el agua ahí a un ladito. Podríamos decir, por ejemplo, entrando ya en el tema del índice, en la Huasteca, el imaginario de la Huasteca de nosotros es que allá abunda el agua, porque están los manantiales, las cascadas, el río, y en estricto sentido sí hay más agua que, por ejemplo, en el altiplano. Pero cuando vemos que su calidad no es la adecuada para consumo humano, entonces, aunque tengas agua, el acceso es restringido porque no está en condiciones de ser bebida. Entonces, evaluamos, por ejemplo, la cantidad del agua, el volumen, evaluamos la calidad del agua, evaluamos también qué tanto acceso físico tienen, es decir, condiciones como tuberías, ¿no? Si tienes sistema de drenaje, de tubería, acceso al agua por tubería. Pero también evaluamos, por ejemplo, qué tanto de las aguas que se usan se tratan, por ejemplo, alcantarillado y tratamiento de agua. Y otra cosa que con esta metodología que se evalúa el índice también tiene que ver como la parte más socioeconómica, es decir, qué tantos recursos económicos tiene una población para acceder al agua. Es muy importante porque no es lo mismo una persona que vive en lo rural, por ejemplo, o en lo urbano. El tener infraestructura o no le permite tener acceso, y eso también tiene una implicación en sus ingresos económicos. Entonces evaluamos, son 5 parámetros que evaluamos para identificar ese índice de pobreza del agua. Entonces combinamos la parte social o socioeconómica con la parte biofísica y en eso tenemos ese índice que está evaluado de 1 a 10 como en la escuela, o sea, entre más 10 tengas o más se encuentra hacia el 10, mejor evaluador está, y al revés, si vas hacia el 0, pues estaré reprobando. Pero como evaluamos estos 5 parámetros, cada uno tiene su propia evaluación, de tal manera que nosotros podemos identificar en dónde puede estar el principal problema para el acceso al agua en sus distintos usos, porque también evaluamos para los distintos usos. Antes de irnos al corte, doctora Janet, ¿nos podrías decir más o menos como en un minutito que nos queda, cuál es otro parámetro? Nos dijiste ahorita, por ejemplo, el pH. ¿Qué otro parámetro encontramos en el agua que, bueno, no encontramos nosotros, ¿verdad? Ellas que son las científicas? Bueno, también analizamos metales. Los metales no deben de rebasar ciertas cantidades en la norma que nos rige, por ejemplo, el flúor, ¿sí? Si tenemos demasiado flúor en nuestra agua, vamos a tener repercusiones, al igual que si no tuviéramos. ¿Sí? O sea, sí necesita flúor, pero no tanto que nos enferme, ni tan poquito que no lo absorbamos, que no nos llegue. Bueno, pues ya regresamos para que nos expliquen un poquito cómo va esto, porque según tengo entendido, hay estudios que dicen que el agua de San Luis tiene mucho flúor, pero bueno, ¿qué se puede hacer o qué está haciendo? Y que nos platiquen un poco más. Vamos por lo pronto a una cápsula para seguir con el tema del agua. Aquí hace algunas semanas en el Colegio de San Luis se llevó a cabo una sesión de un seminario permanente que existe para seguridad y desarrollo. Y bueno, pues el doctor Jorge Morán, que es académico del Colegio de San Luis, también del programa Agua y Sociedad, presentó precisamente este tema, riesgos y desastres, procesos sociales y naturales en la agenda social del agua. Les informamos de una manera muy concreta una pequeña cápsula en donde retomamos parte de lo que se habló en esta conferencia. Hacemos una pausa y regresamos para seguir charlando sobre la calidad del agua aquí desde el Colegio de San Luis. Continuamos. ¿Sabías que los desastres no son tan naturales como creemos? Fenómenos como inundaciones, sequías o deslaves son el resultado de procesos complejos, donde las actividades humanas juegan un papel clave.
La expansión urbana sin planeación, el manejo ineficiente del agua o la deforestación pueden convertir fenómenos naturales en verdaderas catástrofes. El pasado 25 de febrero, el Colegio de San Luis realizó la charla Riesgos y desastres, procesos sociales y naturales en la agenda social del agua, donde el doctor Jorge Morán nos habló sobre cómo estos riesgos no solo afectan a ciertas regiones, sino que se interconectan y se intensifican, generando crisis múltiples que impactan directamente en nuestras comunidades. Entender los riesgos es el primer paso para prevenir desastres. Si te interesa conocer más, te invitamos a consultar esta plática en nuestro canal de YouTube. El agua, la tierra y el territorio son claves para el futuro. ¿Te acuerdas cuando Mezquitic era una lejana zona rural para los potosinos de la capital? En muchas regiones de México, la relación entre el desarrollo, la migración y los recursos naturales va imponiendo cambios en la vida de las comunidades. Pero, ¿cómo influyen los cambios de la propiedad de la tierra y el acceso al agua en la población? ¿Qué impacto tiene la expansión urbana en el entorno rural? Analizar estos cambios es clave para entender los desafíos actuales y construir soluciones sostenibles. A través del estudio del territorio, la historia y el medio ambiente es posible pensar sobre el futuro de nuestras comunidades y la manera en que enfrentamos estos retos. Para reflexionar sobre estos temas, el Colegio de San Luis organiza el seminario Dinámicas Socioambientales, los casos de Mezquitic y Ahualulco, un espacio de diálogo donde especialistas, estudiantes y la comunidad analizan cómo estos cambios transforman la vida de las personas y qué alternativas sostenibles pueden construirse. Si te interesa conocer más sobre estos temas y eventos, consulta los contenidos en las redes sociales del Colsan. Bien, seguimos platicando sobre la calidad del agua. Hay un estudio que hicieron nuestras invitadas de hoy, toda una investigación que es una radiografía de cómo está el agua en la Huasteca, en el altiplano potosino, en zona media, en zona centro. Y bueno, pues de eso les vamos a preguntar también. Tienen un libro relativamente muy reciente, de 2022, en donde precisamente tienen esta investigación relacionada con el índice de pobreza de agua. Y nos decían que tenían como varios aspectos que se evaluaron, que tienen que ver con el recurso, es decir, la cantidad de agua que hay disponible, la calidad del agua, el uso que se le da, el acceso que tan fácil, ¿no? Porque nosotros vemos la Huasteca pues toda verde y bonita y cascadas y ríos, y no sabemos que hay comunidades que tienen que caminar 3, 4 o muchos kilómetros para, diría mi abuela, para vida de regresar con 2 cubetas de agua para sus necesidades más básicas. Y finalmente, 2 elementos más. Uno, la capacidad económica, cuánto le inviertes para tener acceso al agua. Y el 6, el medio ambiente. Cuéntenos un poquito qué encontraron, cómo está, ¿sí todos aprobaron estas calificaciones o todos reprobaron? ¿Y qué encontraron, por ejemplo, de diferencias? Sí, nos vamos a atrever a guiarnos del libro porque como bueno, dice, ustedes son las autoras, pero sí, pero además no se lo saben de memoria. Porque además no traemos los números así como tan frescos ahorita. Hay algo que es bien importante mencionar antes. Decíamos justo, el tener el recurso no es condicionante o no asegura que podamos usarla, ¿no? Entonces, esto es lo que vimos de manera general en el estado, en las regiones, porque por ejemplo, ahorita que estábamos retomando esto, decíamos que prácticamente todos tienen una evaluación reprobada, ¿no? Porque aunque tengan, en el caso de la Huasteca, por ejemplo, un volumen importante de agua, por lo que decíamos, cascadas, ríos y demás, la calidad no es tan buena del agua, entonces eso hace que limite. Entonces, nada más así como rápido, sí, para cada uno, por ejemplo, el altiplano tuvo una puntuación de 21 puntos, es una zona muy árida, por ejemplo, entonces no tiene recurso, ¿no?, de entrada.
El centro, la zona centro, tiene una calificación de 40 puntos, por ejemplo, la zona media 46 puntos y la Huasteca tiene 90 puntos, pero ya cuando analizamos o vemos las particularidades de cada uno es donde vemos variaciones, pero está muy ligado a la cuestión medioambiental, al desarrollo económico de cada región que tiene, y eso va un poco relacionándolo con la plática al principio, el ciclo hidrosocial, ¿no? Entonces ahí, no sé, Janet, si quieras, por ejemplo, comentar algo de cada uno de estos. Sí, por ejemplo, con respecto a la calidad, era parte de recordar lo que les mencionaba en un inicio, ¿sí? Que nuestra calidad va a comenzar desde la interacción con las rocas. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en el altiplano no vamos a tener una excelente calidad, pero es por ese contacto que tenemos con esas rocas, que son volcánicas, van a tener ciertos minerales que pues no son tan fáciles de eliminar y en gran cantidad podrían ser hasta tóxicos para el ser humano, ¿no? Y por ejemplo, en la zona huasteca podríamos decir que tenemos mucho más calidad en esa agua con respecto a la forma natural, pero de forma antropogénica es de las más contaminadas, ¿sí? O sea que la mano del hombre ya la contaminó. Exacto, y entonces tenemos una calidad que está, como bien decían, reprobada, ¿no? Tenemos un 50, 50 y tantos en cuestión a la calidad como reprobada. Por ejemplo, en la zona centro, aquí, aun cuando mencionabas, si bien hay en algunos lugares donde el flúor es un problema, pues realmente las potabilizaciones, el hacer esto de mezclas de agua, han bajado esos niveles y entonces podríamos decir que es la única que aprobó en calidad de agua. ¿Sí? Como decían, son 5 o 6 los índices que estuvimos midiendo para sacar este índice IPA. ¿Sí? Entonces, en base a eso, la calidad se puede decir que aquí en San Luis es la mejor que tenemos, la peor puede ser en la zona del altiplano y ese es por el origen, y pues las otras dos están más relacionadas por la actividad antropogénica. O sea, según los procesos que los seres humanos que ahí viven le han estado contaminando. Exacto. Por ejemplo, en zona media, ¿con qué se contamina? Bueno, hay que recordar que toda nuestra zona huasteca y parte de la media tenemos lo que se conoce como el karst. Es decir, nuestro ambiente está hecho, o las rocas que encontramos ahí son carbonatos, ¿sí? Y son fáciles de diluir. Incluso por eso tenemos las cavernas, el sótano de las golondrinas, ¿sí? Y es decir, al ir diluyendo toda esta agua, pues puede entrar muy fácilmente con todo lo que se hace en la parte de arriba. Todos los contaminantes. Exacto. Y entonces, pues, también recordemos, y también en este libro se marca que no hay muy buen sistema de drenaje en esa zona. Está más caracterizada por tener lo que son las letrinas, ¿sí? Y estas letrinas, si no están revestidas, si no están formadas o más bien hechas en las mejores condiciones, pues toda esa agua va a ir a nuestro materia fecal. Exacto. Y se va a ir al agua. Llegando al agua y de esta manera se está contaminando. ¿Hay algo que hacer frente a eso? Digo, los gobiernos tienen la obligación de proveer de la infraestructura necesaria y de las plantas potabilizadoras, las industrias y los gobiernos. ¿Hay algo que hacer? Sí, los gobiernos tanto locales como estatales están obligados, en el caso del agua potable o el agua para consumo humano, están obligados a garantizar que el agua que llega a tu casa tiene que estar en condiciones y bajo la norma, una norma que ya la hemos mencionado, así que eso ahorita hablamos un poquito de esto. Desafortunadamente eso no se cumple en la actualidad. Una de las cosas, por ejemplo, que limita eso es que no contamos con las suficientes plantas, por ejemplo, de tratamiento, recolección y tratamiento de aguas. Porque una cosa es tener el drenaje en tu casa, que tú sabes que hay un tubo que saca las aguas de desecho de tu casa y las llevará a algún lugar. Pero ese lugar tendría que ser una planta de tratamiento para después que esa agua que ha sido tratada regrese a los cuerpos de agua naturales, los ríos, por ejemplo, y que ya no contamina. Eso no ocurre. Otra cosa que no ocurre es que la infraestructura urbana, donde está el agua potable y la de drenaje,
por falta de mantenimiento, esta muchas veces está rota, no sé si hemos visto fugas, ¿no? Sobre todo cuando llueve, ¿no? Que se tapa la coladera. Es decir, ya no hay una condición de infraestructura que garantice que esa agua llegue. Otra cosa que se hace, por ejemplo, en las plantas en las plantas potabilizadoras de agua, que son las que te llevarían, por ejemplo, el agua limpia, como la que tenemos aquí en la ciudad en filtros, lo que hace es clorar el agua también como una medida para eliminar ciertas bacterias o microorganismos que trae el agua. Pero imagínate todo su recorrido que hace ese cloro en las tuberías, pero si la tubería está rota y llega a mezclarse con basura, grasas, aceites, todo lo que se puede encontrar por infiltración, pues ese cloro pues ya no hizo su trabajo, ¿no? No es lo suficientemente concentrado como para eliminar. Entonces, sí están obligados, sí tendrían que ser, pero la realidad hoy en día es que no hay la suficiente inversión para mejorar esos sistemas de distribución o de desalojo de aguas residuales. No hay suficientes tratadoras, para quitar esos desechos de las aguas que nosotros sacamos de nuestra casa. Y todo esto que hace que entonces, digamos, no podamos tomar de forma segura el agua al abrirlo en nuestra llave, ¿no? Pero podemos hacer cosas en nuestra casa para cuidar nuestra salud. En el siguiente bloque. Doctora Janet, antes de irnos a la pausa, cuéntanos un poco de cuáles son, digamos, en términos generales, los principales contaminantes que se encontraron por zona. ¿Se puede? Sí, y de hecho, por ejemplo, ahorita lo que relató la doctora es muy dado a comunidades donde hay una zona urbana. Sí, pero en el recorrido para tomar estas muestras también nos dimos cuenta que no todos están concentrados en las poblaciones. Por ejemplo, en la zona del altiplano, aquí el tipo de roca que tenemos, como te mencionaba, pues da ciertas características. Y creo que, por ejemplo, en Matehuala ha sido muy estudiado el arsénico que hay en esa agua, que es muy tóxico, ¿no? Entonces, pero ahí es porque por el tipo de rocas y demás, exacto, o porque los procesos mineros han contaminado. No, viene desde la roca. Hay algunos procesos mineros que a lo mejor podrían incrementar algunos minerales, pero si analizamos desde el inicio de esta interacción con la roca, ya tienen esos minerales. Es difícil cuando en algunos lugares, por ejemplo, del altiplano, caminamos hasta 3-4 horas para poder llegar al manantial donde se surten determinada población, que son casitas de 20 personas, ahí a lo mejor estoy exagerando porque a lo mejor son nada más 10, cosas de ese tipo, ¿sí? Por ejemplo, en la zona centro te digo que encontramos una mejor calidad, todo este proceso gracias de una mejor distribución, a lo mejor lo que veíamos era que también hay que tener la conciencia de lavar nuestros aljibes, nuestros tinacos, porque luego culpamos al sistema del organismo de agua. Exacto, y resulta que nuestro contaminante pues lo tenemos ahí nosotros que no hacemos la limpieza, ¿no? En la zona media eran estas características de mucho magnesio, por ejemplo, que el agua es muy dura, o que hasta la misma gente te dice no se cose igual mi alimento porque tienen estas concentraciones o estas condiciones. O no te queda igual el pelo, ¿no? Exacto. Si te bañas. Si me baño en Matehuala en la casa de mi abuela me queda como más duro, más tieso. Yo le echaba la culpa al champú y no era así. No, es el tipo de agua con el que estamos trabajando. Bueno, vamos a la pausa y seguimos platicando con nuestras invitadas. Ellas tienen, pues este libro que está disponible acá en la librería del Colegio de San Luis. Y pues ahora los dejamos con esta cápsula en donde los invitamos porque tenemos abierta la convocatoria para estudiar la maestría en gestión sustentable del agua a todos los interesados. Si ya quieren dar este otro paso en su formación profesional, pues está disponible esta convocatoria. Chéquense los plazos porque obviamente tiene vigencia, así que los invitamos para que consulten más detalles en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Una pausa y continuamos. ¿Estás buscando un posgrado de calidad? El Colegio de San Luis tiene abierta la convocatoria de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua, un posgrado orientado a la investigación y a la formación de investigadores y profesionales para la gestión equitativa, democrática y sustentable del agua, a través de estrategias de aprendizaje académico.
Tienes hasta el 19 de mayo 2025 para enviar la documentación correspondiente. Recuerda que puedes estudiar con beca de tiempo completo. Consulta los requisitos y plan de estudio del posgrado en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Estudia un posgrado de calidad en el Colsan. Bien, pues vamos a cerrar esta charla donde estamos aprendiendo mucho de la calidad del agua, pero lo más importante es pues que usted sepa, si vive en la región centro, huasteca, altiplano, media, pues cómo está el asunto, qué podemos hacer. Por lo pronto ya vimos que en este índice que las doctoras realizaron, salieron todas las regiones reprobadas en términos generales, aunque bueno, ya uno a uno de estos indicadores, unos salían mejor evaluados que otro, dependiendo de las condiciones obviamente que les rodeaban. A ver, cuéntenos, nos contabas, doctora Janet Morán, que tenían, bueno, en la zona de Matehuala o del altiplano en general, pues estos contaminantes con algunos minerales, ¿no? Y propiamente por el tipo de suelo, de rocas, en fin. En la zona de la zona centro, bueno, pues también recuérdanos un poco cómo está este asunto. Aquí hay que recordar que también estamos por el tipo de roca. Podemos tener este elemento que es el flúor, que en algunos pozos, de hecho los más profundos, pues es donde se encuentra en mayor cantidad. Este elemento pues es tóxico en demasía, como te mencionaba, porque también necesitamos tener ciertas concentraciones, pero si brincamos esas concentraciones, pues ya en demasía pueden causar daños, y son daños muy visibles o evidentes en los huesos de nuestro cuerpo, ¿no? Y pues pueden ocasionar enfermedades pues muy, ¿cómo decirlo? Pues pueden delimitar tu forma de vida, ¿no? Ya cuando las tienes. Impactan en la calidad de vida de las personas. Exacto. ¿Cómo qué tipo de enfermedades? Pues son las fluorosis, el que haya un reemplazamiento del calcio por el flúor en tus huesos, pues hay deformidad. ¿Sí? En literatura, los casos más impactantes los podemos encontrar en Bangladesh, donde hay personas que tienen completamente deformados pues, su cuerpo, ¿no? Su columna, sus manos, por estos reemplazamientos. Aquí creo que lo que hemos encontrado pues, es dientes manchados. Los dientes, ¿no? Por esa fluorosis. No sé si quieras comentar un poquito más de eso. Sí, gracias. Y básicamente lo que yo creo que hay que resaltar es que evidentemente la cantidad de esta sal o de este mineral que encontramos en el agua, como ya decíamos, es por el origen de esa agua, de donde viene, del material geológico por el cual ha atravesado cientos de años, ¿no? Y lo que han hecho los organismos operadores o las autoridades del agua, lo que han hecho es una especie de mezcla de agua con menor concentración de este flúor, con una que tiene más concentración. Es como el café, cuando se te pasa de azúcar, le echas más café para que esté menos o le pones dulce, ¿no? Más leche para que no te quede tan negro, se te una pasó. Cosa semejante, hagamos de cuenta, que es lo que se hace para bajar la concentración del flúor y entregarla a la población bajo la norma o con esta concentración baja que no haga daño. Pero definitivamente yo creo que sí tenemos que estar conscientes que este es un problema que existe en esta región, y no solamente en San Luis, es todo un corredor geológico. Podemos empezar a lo mejor algunas partes de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango. O sea, no es un problema exclusivo de San Luis Potosí, ¿no? Por procesos geológicos es que se tienen, pero eso es lo que hacen las autoridades del agua en estas regiones, diluir para bajar las concentraciones, porque eliminar estos elementos es muy costoso. Si decíamos que no hay para reparar tubería, pues difícilmente para tener un proceso específico de remoción de este contaminante, si lo queremos ver así, ¿no? ¿Y Huasteca y Media cómo salieron? Huasteca pues tiene mucho recurso, pero te mencionaba que ahí la calidad se ve impactada por todos estos coliformes, ¿no? La contaminación en su mayoría por heces fecales o algún exacto, otro. Sí, heces fecales. Heces fecales. Y entonces aquí también creo que es un gran reto
porque las poblaciones están muy distribuidas. Muy dispersas, ¿no? Además. Muy dispersas. También en estos, para llegar a algunos lugares, es manejar más de 3-4 horas y todavía te avientas caminando otras 2 horas más, ¿no? Porque pues es en pleno la sierra y demás. Ajá. Y puedes ver cómo ellos de cierta manera se van protegiendo sus manantiales, que son los que de donde se surten y demás. No tienen todo ese acceso al agua de tuberías o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, al tenerlos así como a cielo abierto, pues están más expuestos a todas esas contaminaciones por los cambios de uso. Luego muchas veces pues se les ocurre el pueblo de más arriba, que ahí es un buen lugar como para talar y empezar no sé, a realizar agricultura, sin pensar que todo eso les está afectando a las aguas abajo de la comunidad. De la comunidad vecina. ¿No? Sí, y entonces todo eso les va afectando mucho y de ahí va su calidad. ¿Y zona media? Zona media, ahí te comentaba que es más esta clase de magnesio, hay por dureza estas sales que vamos a encontrar. Los sulfatos es muy importante en esta zona y de hecho hasta el crecimiento de sus en su agricultura de sus plantas se ve limitado. Aquí también se está afectando no solo el consumo humano, sino que también para su riego. Nos decían que hay una cosa que le llaman la norma oficial mexicana, que en este caso es la norma 127, que tiene mucho que ver con la calidad del agua. Cuéntanos, Janet, ¿qué es la norma? Esta norma es la que nos rige y es importantísimo que todos la conociéramos porque nos va a decir los parámetros que debemos de checar en nuestra agua para que sea de consumo humano, en qué medidas se dice que son los límites permisibles, es decir, el límite que el ser humano podríamos tolerar. Si brincamos de ese límite, pues ya vamos a estar en problemas o en riesgos en nuestra salud. Nos va marcando el tipo de pH, cuánta sal debemos de tener, por ejemplo, si tenemos estos metales, porque es difícil eliminarlo, como el flúor, arsénico, cromo, en qué cantidades sí podríamos decir que es para consumo humano y en cuáles se tendría que estar eliminando o se le tendría que dar otro uso al agua. ¿Hay procesos químicos que ayuden a eliminar estos parámetros que se exceden? ¿O definitivamente toda está condenada que pues no para consumo humano, para otra cosa? No, sí, incluso sí, estas plantas potabilizadoras pues es lo que van haciendo, ¿no? En estos espacios que van teniendo para tratar el agua, pues lo van haciendo por diferentes, ¿cómo decirlo? Pues diferentes metodologías donde van eliminando diferentes metales o microorganismos que pueden estar dañando. Incluso creo yo que es importante leer esta norma porque ella misma nos aporta pues algunos consejos de cómo nosotros podemos eliminar esos metales. ¿Nosotros en casa? Ajá, o nosotros organismos de agua. Pueden ser organismos, todos. Creo que aquí ya es algo más macro. Ajá, porque también nosotros en casa tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Nosotros en la academia tenemos que hacer nuestra parte, organismos tienen que hacer también su parte, o sea, como que es algo más en conjunto, es algo más de lo que hace la doctora, esta gestión que se tiene que realizar para tener aguas de buena calidad, porque no podemos dejárselo solo no lo puede cargar una sola persona, ¿no? El que sea de buena calidad. Bueno, pues estamos llegando al cierre. A manera de conclusión, ¿qué nos pueden decir, doctora, de la calidad del agua en términos generales en San Luis Potosí? Pues rápidamente, ahorita decíamos, como al no tener la garantía de tener agua potable, ¿no? o de calidad suficiente para nuestro consumo, pues sería importante retomar esto que decía Janet hace rato. Tenemos que limpiar nuestro tinaco, limpiar nuestro aljibe 2 veces al año por lo menos, clorar el agua. Sería muy importante que nosotros desde nuestra casa pudiéramos clorar el agua o hervirla. Antes era lo que hacíamos, ¿no? Pero la no gente se recomendaba mucho en la hervir aquí en San Luis porque incrementaba los niveles de flúor según algunos, ¿no? Sí, pero digamos, de manera general hay estrategias que se pueden retomar desde casa para poder usar, porque difícilmente
o sea, nosotros no tenemos un microscopio ni somos expertos como para estar diciendo, ay, tiene más flúor o trae bichitos, entonces hay, digamos, formas de poder garantizar o mejorar más bien la condición del agua para poder consumirla y ser más responsables, como decíamos, en nuestras prácticas cotidianas, no tirar basura. Somos muy dados, y digo porque en general lo hacemos, tirar cosas en los drenajes, por ejemplo, aceites, grasas, cualquier desperdicio y al drenaje, ¿no? Entonces, saber que somos nosotros también quienes estamos impactando en la calidad del agua que estamos usando, no solamente las autoridades encargadas de o la industria. Exactamente, ¿no? A veces hay más contaminación en los hogares que en otros espacios por todos los químicos, productos que usamos para nuestra limpieza y contaminan más esos que lo que... Se van al drenaje también. Doctora, ¿alguna conclusión? Bueno, pues para mí es súper importante este tema, y vuelvo a repetir, no es un trabajo que solo se le debemos de dejar a una sola persona. Creo que todos, desde donde estamos, debemos de trabajar para tener una mejor calidad de agua y dar condiciones de buena calidad de vida a las personas. Pues si por ahí anda un presidente municipal o algunos regidores interesados en cómo andan en el índice de pobreza de agua, pues pueden consultar aquí a nuestras invitadas o echen una ojeadita al libro, porque creo que efectivamente, ¿no? Tiene que ver mucho con la gestión, con el compromiso, con la voluntad que se tiene o que se requiere. Y no solo es de los gobiernos locales, es ponerse de acuerdo en los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, y la ciudadanía y la academia. Y bueno, pues al menos aquí vemos que la academia está haciendo su parte. Muchas gracias a nuestras invitadas que nos acompañaron el día de hoy. Platicamos con la doctora Briseida López. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Lidia. Siempre es un gusto estar aquí. Y la doctora Janet Morán del IPICIT. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, esperemos que no sea la única vez, estuvo bastante informativo el asunto, las volvemos a invitar muy pronto, no solo cuando estén de moda estos temas, porque en marzo celebramos el Día Mundial del Agua y en junio el Día Internacional del Medio Ambiente, y ahí nos vamos, pero creo que es una responsabilidad de todos empezar a informarnos lo que hay al respecto. Bueno, pues gracias a ustedes también que nos acompañaron. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima sesión. Soy Lidia Huache, pásela muy bien. Hasta la próxima y los dejamos con la Agenda Colsan, que son las actividades más próximas que tenemos para que ustedes estén enterados. Gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya comienza el segundo módulo del seminario Saberes de Origen Textil, con su próxima sesión el 7 de mayo a las 17 horas por Zoom y redes sociales del Colsan. Participa en el diplomado Violencia Feminicida, debida diligencia y peritaje sociocultural con perspectiva de género. Tienes hasta el 7 de mayo para registrarte. Consulta todos los requisitos en nuestra página web y redes sociales. Te esperamos en la conferencia Río Valles, Calidad, Cantidad y Resiliencia Comunitaria, el 7 de mayo a las 11 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan y transmisión en vivo por YouTube. ¿Estás pensando en continuar tus estudios? El Colsan tiene abiertas las convocatorias de Licenciatura en Relaciones Internacionales, Maestría en Antropología Social y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Aún tienes tiempo. Revisa los requisitos en nuestra página web y redes. Forma parte de la comunidad académica del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.